Hola, me parece Hola, como chistoso saludarte por tu apodo artístico. llámame Álvaro, Trucha Frita, no hay ningún problema. Eh, Álvaro, alias Trucha Frita, es historiador, es docente de la Universidad de Antioquia, dibujante de historietas y autor de la revista Cuadernos del Gran Jefe, editor de la Gacetilla de Cómics Robot. Ha publicado artículos sobre cine y cómics, ha dibujado historietas para la revista de la Universidad de Antioquia, Kinetoscopio, Soho, El Espectador, Fierro, Cábula, Carboncito, entre otras. Ha participado en 2 salones nacionales de artistas y ha expuesto su trabajo de historietas en lugares como el Museo de Arte Moderno de Medellín y el Museo de Antioquia. Y con Makemake tiene bastantes de sus historietas desde hace rato con nosotros. Trucha Frita es de la casa y Timimiti, sí señor, gracias Ronald. Ay, son geniales, sí, estoy de acuerdo, son bastante chistosos. Eh, de manera que bienvenido y gracias por acompañarnos. Te dejo el Bueno, escenario. no, gracias Catalina, un saludo muy especial pues a todas las niñas y a los niños y a los lectores adultos también, a los colegas de Argentina que escuchamos muy atentamente y obviamente al equipo de Make Make por la invitación. El trabajo mío pues es básicamente en historieta. Yo he hecho poco ilustración, trabajo hace pues ya prácticamente desde hace pues casi toda una vida, 30 años. Lo que sucede en Colombia es que a excepción digamos de Argentina, como escuchamos ahorita a los compañeros y a Mariana, hay poca tradición de historieta, apenas está empezando a crecer la historieta en Colombia. Entonces la gran mayoría de mi trabajo lo hice de manera independiente. Apenas reciente he encontrado una editorial aquí en Medellín, que es Tragaluz, que me ha publicado unas historietas, unas novelas gráficas. Si quieren se las muestro un poco. Follaje, La Iglesia de los Cuernos, y esta que es publicada por Robot Comics, que es una editorial mía, que se llama Días de Cuarentena. Estas historietas o novelas gráficas, pues sobre todo son para más de corte adulto, ¿sí? Más para gente, digamos, un poco más de edad. Yo también, además de estas novelas gráficas, que ya me las editan, pues en parte Tragaluz y Robot Comics, tuve mucho tiempo, he estado trabajando una serie de revistas, como bien lo presentó Catalina, que son revistas se llaman Cuadernos Gran Jefe, que se titulan o se subtitulan Diarios de Trucha Frita. Entonces, dentro de estas revistas, que ya han salido 17 ediciones a lo largo de unos 15 años, yo tengo una serie especial, que es la que se propone justamente en Make Make, que es la serie, digamos, de la infancia. ¿Sí? Que es el de Días de Escuela 1, Días de Escuela 2 y La Infancia es la Patria, que son historietas, digamos, autobiográficas sobre todo, sobre mi infancia. Yo crecí en un barrio al noroccidente de la ciudad de Medellín, un barrio, digamos, de clase media baja, un barrio que se llama Luis López de Mesa, y crecí, pues ya soy un poquito viejito, crecí en la década de los 80, en la década de 80 fui un niño, ¿cierto? Más o menos desde los 6 hasta los 16 años, toda la década de los 80. Entonces lo que cuento básicamente en Cuadernos Gran Jefe, en esa serie de la infancia, es lo que yo hacía básicamente con mis amigos, con mi hermana. Tengo una hermana menor, 2 años menor que yo, tengo un hermano mayor, 2 años mayor que yo, bueno, tengo otro hermano mucho más mayor, pero salía sobre todo con mi hermano Alejandro y con mi hermana Carolina por el barrio Luis López de Mesa, a jugar a la pelota, a elevar cometas, a coger globos. O sea, seguramente quienes nos estén viendo fuera de Colombia, pues quizás no sepan muy bien qué es coger un globo o atrapar un globo, porque en la época decembrina, la época de Navidad o cercana a la Navidad, aquí solía elevarse, ahora tradición, ya casi no, porque obviamente eso crea incendios en fábricas y incluso en casas y ese tipo de cosas. Existía la tradición de
de hacer globos de papel, inmensos globos de papel impulsados por fuego, por el aire caliente, y los globos se elevaban pues en el cielo, ¿cierto? Eso en la noche se ve muy bonito, se ve muy iluminado. Lástima el problema pues de los incendios y todo eso. Entonces salíamos en diciembre, las épocas de diciembre de niños, a atrapar globos o a hacer las cometas. Eso es lo que yo cuento, digamos, en esas historietas de Cuadernos Gran Jefe. Por ejemplo, jugando bolas, aquí se ve perfectamente yo como estoy con mi hermano, el que se supone que está sentado, ahí soy yo, o jugando a las canicas, jugábamos mucho con eso. Ahorita Juan, el colega Juan, el dibujante, decía justamente que ahora los chicos y las chicas, los niños y las niñas, pues están muy pegados de las tabletas, del celular, de las pantallas. La infancia mía, como bien contaba Juan también, es una infancia en la calle, con el juego de la pelota, con jugar canicas, el atesorar las bolas, las canicas, y ganarle las bolas al amigo, a la amiguita, jugando digamos, en un parque, o hacer las cometas también. Quizás de pronto aquí hay algunas imágenes, o subirse también a los... bueno, ahí está eso. Ahí podemos, por ejemplo, cómo se podían hacer las cometas. Con mi hermano hacíamos muchas cometas, sobre todo en la época de agosto, septiembre, sobre todo agosto, que es una época donde hay mucho viento en Medellín, hay mucha forma de elevar cometas en Medellín. Entonces mi hermano y yo armábamos las mismas cometas. A veces no teníamos el dinero para comprar, digamos, el papel globo o el papel de cometa, entonces las hacíamos con papel periódico y nos tirábamos toda una tarde, digamos, desde la salida de la escuela a las 12, 1 de la tarde, hasta las 6, 7 de la noche, elevando las cometas. Y ese es como el cuento, digamos, que han podido algunos leer, o que quizás puedan leer ahí mismo en Maquemaque. También el hecho de salir, digamos, en bicicletas, de tirarse en el prado, de quizás subirse a un palo o a un árbol de mangos. Por ejemplo, en esta edición en papel, yo muestro acá cómo me subo en un palo, siendo niño, cómo me subo, digamos, en un árbol de mangos, justamente a coger los mangos, ¿cierto? Todas son historietas, digamos, hechas sobre mi infancia, sobre la infancia mía, la infancia de mis amigos de ese entonces y de mis amigas. Por ejemplo, como les decía ahorita, es de los días de la escuela. Yo estudié en una escuela pública ahí cerca del barrio, a 2 cuadras de mi casa, en el barrio Luis López de Mesa, una escuela que se llamaba así también Luis López de Mesa. Y aquí cuento también historias, digamos, de los juegos que hacíamos cuando éramos niños, ¿cierto? Usualmente las niñas, porque era una escuela para niños y niñas, usualmente las niñas se hacían en algún espacio, y nosotros nos hacíamos otro espacio y jugábamos nuestras cosas. También el poder de la imaginación, ¿cierto? Como les decía, tirarse en un prado e imaginar que uno es un pirata, o imaginar de pronto que soy amigo de un robot, o también imaginar, digamos, que soy un detective privado, ¿cierto? O que visito mundos alienígenas. Todas estas historietas, básicamente, como les digo, son cosas mías de niño, porque básicamente mi infancia fue una infancia muy bonita, ¿cierto? Y sobre todo porque tenía a mis hermanos, a mi hermana y a mi hermano, para poder jugar, no solamente mis amigos del barrio, y mis amigas del barrio, sino con mis hermanitos. Entonces, prácticamente, digámoslo así, éramos unas papeletas, como se dice aquí en Colombia o en Medellín. O sea, éramos absolutamente locos e histéricos en buena forma, desde que nos despertábamos hasta que nos acostábamos. O sea que mi mamá en cierta forma tenía problemas con nosotros, porque era un problema para que pudiéramos dormir, porque en la casa también estábamos todo el tiempo jugando y todo el tiempo haciéndonos, peleando también entre hermanos, porque eso existe, pero siempre todo muy, 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 muy bonito, muy divertido. Entonces yo, cuando saqué esta serie de Cuadernos Gran Jefe, que muchas son, como les digo,
tienen otras, o digamos, otras líneas, como esta, por ejemplo, que es un amigo imaginario que yo tengo que se llama Chimpandolfo. Entonces estas historietas son, por ejemplo, únicas, exclusivamente de Chimpandolfo, que es como ese conejito. Historietas, como decía bien Mariana ahorita, que a mí también me gustan mucho los animales antropomorfos, o sea, animales que parecen humanos y que uno los pone a hablar y a decir cosas y a tener aventuras. En esta en particular, por ejemplo, salen historietas de Timmy y Mitty, que Timmy y Mitty básicamente son dos animalitos, dos chicos, también niños, entre 12 y 13 años, que viven aventuras. Ahora, lo que pueden ver en Make Make son historietas o tiras que hice sobre todo para el periódico El Colombiano, el periódico local de Medellín. Las hice estuve dibujando durante 3 años, diario, historietas, junto con Timmy Mitty, dibujaba otro personaje, que de hecho aquí estoy haciendo unas cajitas para hacer unos muñequitos de Storboide. No sé si de pronto en algún momento Make Make los quiera publicar, estas tiras de Storboide, que de hecho estoy haciendo unos muñequitos, tengo que pintarlos y todo. Bueno, como ven, yo me dedico a varias cosas, como bien me presentó Catalina, yo soy historiador, pero el trabajo mío, pues soy historiador, soy profesor de historia en una universidad de aquí de Medellín, y mi trabajo, o sea, profesional en la historieta, en el dibujo de historietas, ha sido sobre todo no formal, o sea, más o menos yo mismo me he enseñado a hacer historietas a través, obviamente, de la lectura. La lectura es muy importante, digamos, para hacer historietas, para contar historietas, no solamente la lectura básicamente de historietas, sino también de libros, digamos, de texto, o sea, libros con letras, digámoslo así. De ahí surgen también muchas veces las ideas de ver a otros autores, de ver a otras autoras, otra gente que te gusta. Entonces, el inicio mío fue básicamente con estas revisticas, unas revisticas pequeñas. Esto es conocido como fanzines, ¿sí? Yo inicié muy tempranamente, a los 16, 17 años, a publicar fanzines en fotocopias. Bueno, no los tengo acá, seguramente no sé en qué parte de la biblioteca estarán, no los encontré, pero inicié así y poco a poco fui creando, digamos, un universo, y poco a poco también fui obteniendo, digamos, algunas becas, algunos estímulos del municipio o del Ministerio de Cultura de Colombia, y poder, digámoslo, inflar, o sea, aumentar los formatos para lograr colores, para lograr, digamos, más páginas, etcétera, etcétera. Yo les quisiera mostrar, porque estaba viendo que mis colegas argentinos también estaban mostrando algo de eso, y es cómo trabajo más o menos yo. O sea, yo trabajo básicamente en unas hojas que se llaman opalina, las pueden ver, y primero dibujo a lápiz, o sea, hago un guión. Esto, por ejemplo, es una página de una historieta larga, o sea, una novela gráfica que estoy haciendo, sobre la historia, una amistad entre una niña de unos 10, 11 años con un robot. Ahí hay una página entera. Ahí. Y van siendo como atacados por enemigos que son otros robots y otros monstruos, y ellos se van ayudando. O sea, no solamente el robot protege a la niña, sino que la niña también en muchas ocasiones protege al robot. Esto es una historieta en color, pero pues como ven en físico está hecha en blanco y negro, porque yo trabajo con un rapidógrafo. Es un rapidógrafo, a ver si lo pongo por acá, más fácil. Es un .4. Estos rapidógrafos prácticamente ya no existen. Yo los usaba en el colegio, cuando estudiaba en el colegio hace 1000 años, hace 20, casi 30 años, y los fui guardando, y con esto fui dibujando las historietas. Ahora, estas historietas luego pasan por un escáner, o sea, las escaneo en digital, y en digital pongo los colores. Por ejemplo, este libro que estoy haciendo en este momento, que ya casi lo estoy terminando,
Es un libro de 120 páginas, todo en color. Yo quisiera mostrarles el color, bueno, en alguna oportunidad cuando salga el libro y de pronto si quizás físicamente, pues, y digamos digitalmente, si Make lo quiere tener en su catálogo, con mucho gusto, ya podrán disfrutarlo. Ese es el trabajo que yo hago. El trabajo del dibujante es el trabajo, digamos, del dibujante hombre o mujer, es el trabajo de estar todo el día a merced, digamos, de dibujar, de estar todo el día trabajando, escribiendo los guiones, corrigiendo pruebas, haciendo bocetos, dibujando directamente en lápiz o en tinta, coloreando en digital en mi caso, porque hay otros autores y autoras que dibujan todo y lo pintan todo, digamos, a mano, o hay otros que lo hacen todo en digital. Los procesos son diferentes. Lo bonito son los resultados finales, que el libro guste, que el libro tenga lectores o que las historietas tengan lectores de todo público, pues, ¿cierto? No sé qué más contarles. Yo creo que eso es como lo que quería contarles de algo de mi trabajo. Hola Álvaro. Sí, pues acá tenemos algunas preguntas que te han dejado para que cerremos esta tarde de cómics. Y hay dos, hay una que dice, ¿cuál es la diferencia entre hacer historietas para niños a hacer para adultos? Sobre todo tú que estabas mostrando acá cuando hiciste los diarios, que tienes una versión que es como más sobre la infancia y otra que está más y tus libros como novelas gráficas que están más enfocadas para adultos. Y por acá hay una que dice que cómo describirías tu estilo gráfico, y quiero que con esto también volvamos a la pregunta que han respondido todos nuestros invitados sobre cómo creas nuevos personajes. Sí, la primera pregunta es que básicamente, o sea, ¿cómo diferencio pues como para dibujar para niños o para adultos? Yo básicamente dibujo para adultos, sino que esta serie en especial yo la hice justamente para que las personas, o sea, esta serie de cuadernos Gran Jefe de la Infancia, que fueron dibujadas hace entre 15 y 10 años, yo las dibujé sobre todo para mi generación, o sea, para la gente que en ese momento tenía, no sé, 30, 35 años y pudiera, digamos, encontrarse ahí. Yo también hice cometas, yo también jugué con canicas, yo también cogía globos con un espejo, que es como un mito, digamos, de agarrar un globo o subirse a los árboles. Pero resulta que luego me empezaron a invitar a través de la alcaldía de Medellín y de otras instituciones de la ciudad a hablar con chicos y chicas, con niños y niñas de mi trabajo específico, y me di cuenta que había un montón de niños y de niñas que también elevaban cometas. Uno en el cielo de Medellín muchas veces ve cometas y ve obviamente los niños jugando pelota. Entonces me di cuenta que básicamente lo que yo estaba contando de 30 años antes o 40 años antes, también lo hacían muchos niños y muchas niñas actualmente. O sea, no necesariamente todos estamos pegados de las pantallas, y tampoco no necesariamente las pantallas son lo peor. O sea, está bien estar un rato viendo televisión o viendo internet, y también está bien salir un rato a jugar pelota. Entonces, el hecho de yo dibujar para niños o para niñas surgió de una manera, digamos, casual, esporádica. Ahora, este trabajo que les estoy mostrando ahorita, este trabajo que les mostré, este sí ya es conscientemente dirigido, sobre todo para niños, niñas y jóvenes, ¿cierto? Más que para adultos. Porque siempre que compraban estas historietas, por ejemplo, en Tragaluz cuando hacíamos una presentación, siempre salía un niño o una niña o una mamá diciéndome, yo quiero esa historieta. Y uno decía, bueno, la historieta es más para adultos, ¿cierto? No porque hayan cosas horribles ahí o cosas que sean, digamos, censurables para un niño o para una niña, sino sobre todo porque quizás el niño o la niña se aburren viendo esas historietas. O sea, no hay una edad para todo, digámoslo así. Entonces, como yo veía que estas historietas, digamos, no eran tan como para niños, yo dije, bueno, vamos a hacer un libro que sea ahora sí para niños de manera consciente, para niños y para niñas de manera consciente. Entonces, obviamente hay que cambiar un poco más, hay que cambiar el lenguaje, hay que hacerlo para mí, o sea, desde el punto de vista mío, hay que hacerlo quizás gráficamente
mucho más atractivo. Por eso esta historieta que les mostraba ahorita, a pesar de que les estoy mostrando unos originales, pues es una historieta rica en color, es muy bonita los colores que tiene la historieta, y sobre todo una historia que uno sienta, digamos, con esa alma de niño, con ese corazón de niño que yo tenía cuando tenía 8 o 10 años, que tener un robot como amigo, tener un robot inmenso, grande, como este que aparece acá. Este robot, bueno, ahí parece de espaldas un poco, pero un robot que sea mi amigo y que me defienda, y yo puedo también defenderlo en ciertos momentos. Quizás llegué al dibujo para niños de una manera, la historieta para niños, de una manera casual, pero ya estoy un poco más consciente, sobre todo dibujando este libro que estoy haciendo en este momento. ¿Cuál era la otra pregunta, María? Sí, ahí nos han llegado varias más, entonces las voy a unir. La primera era ¿cómo describirías tu estilo gráfico? Y alguien más por acá nos preguntó ¿cómo encontraste tu estilo de dibujo y cuánto tiempo te llevó? Y por último, alguien que pregunta que si siempre fue tu pasión dibujar, y creo que esta idea de la pasión, cómo encontraste tu estilo, también puede unirse. Bueno, el estilo mío en lo que se llama la historieta, digamos, en las escuelas de historieta del mundo, es lo que podríamos llamar como línea clara. O sea, más o menos un tipo de dibujo sin mucho rayado, es con dibujos muy fondeados de fondo, con colores de fondo, ¿sí? Es un dibujo relativamente simple, ¿cierto? Porque no tiene muchas tramas de rayados. En apariencia es un dibujo simple, y ese tipo de dibujo lo llaman línea clara. Es de una escuela franco-belga, o sea, en escuelas en Francia y en Bélgica, y quizás hay un personaje que algunos distingan, quizás porque es muy famoso, que es Tintín, que fue dibujado por un belga hace ya muchos años, desde la década de los 30 del siglo pasado, imagínense, hace casi un siglo ya, que es el creador de esa línea clara. Son colores planos, poco rayado, y más bien simples. Y es un tipo de dibujo también a medio camino entre el dibujo caricaturesco y el de la figura humana. O sea, yo no hago figura humana exacto, o sea, yo no hago un personaje pues dibujado anatómicamente perfecto, pero tampoco hago un personaje demasiado extremo en las formas, o sea, muy caricaturesco. Tengo esa línea un poco en la mitad. Cuando empecé a dibujar, el problema es que yo nunca he dejado de dibujar. Es que eso es lo bonito. O sea, yo, pues desde que mamá, me imagino, desde que mi mamá me entregó una crayola a los 2 años o los 3 años, me las comía seguramente, pero también rayaba las paredes, prácticamente no dejé de dibujar. De hecho, yo empecé a estudiar ingeniería civil con un poco de ambición también en el asunto de estudiar arquitectura. Finalmente no desistí de la carrera, estudié media carrera en la Universidad Nacional de Ingeniería Civil y terminé estudiando historia. Bueno, mi papá era profesor de historia en una escuela, entonces pudo más el ejemplo, digámoslo así, pero me quedó el dibujo. Ahora, de manera consciente, dibujar historietas de manera consciente, más o menos desde los 16, 17 años, que yo dije, yo quiero hacer historietas, quiero desdibujar historietas. Me he demorado un montón de tiempo, pues para lograr hacer libros, en parte porque todo es un proceso, y en parte también por lo que explicaba un poco al principio, porque en Colombia ya cada vez menos, afortunadamente. Las nuevas generaciones, los jóvenes, los niños, los jóvenes o los adultos jóvenes que quieren iniciar a hacer historieta, quizás tienen una amplia gama, una gama más amplia, mejor, de lo que yo tenía hace 30 años, ¿cierto? Por eso mi trabajo, sobre todo, fue iniciar a dibujar de manera y a publicar de manera independiente, desde fotocopias, desde impresiones en la impresora, digamos, de la casa, de una Hewlett-Packard a mediados de los 90, hasta ya en la litografía, y ya tener por fin una editorial que es Tragaluz, y Makemake, obviamente, que es la que me publica también en digital. No sé si había otra pregunta, María. Sí, la última para cerrar la tarde es cómo creas nuevos personajes tú, cómo inventas estos nuevos personajes. Sí, bueno, a mí me sirve mucho, no solamente los personajes, sino las historias, me sirve mucho leer
leer mucho, bueno, ahí atrás tengo algunos libritos, leer mucho, ver mucho cine también, me gusta mucho ver cine y escribir sobre cine. Entonces, nada, yo encuentro a veces en historias, en novelas de texto o en libros de cuentos de texto o en historias, digamos, de la historia, como soy historiador, o en historietas, personajes que me gusten. Yo de niño veía muchos dibujos animados, ¿sí? Imagínense los dibujos animados que veía yo hace 30 años, ya unos dibujos viejísimos, pues. Veía a Bugs Bunny, veía al Pato Lucas, a mí me encantaban y terminé haciendo esos personajes más o menos antropomorfizados, pero en un principio, no sé, o sea, sobre todo para los niños y las niñas que nos están viendo, yo creo que en un principio lo más interesante o lo más fácil es contar las propias historias, ¿sí? Porque, por ejemplo, si se fijan, lo que les he contado, las historias de mi infancia, son de mi infancia. Hay un personaje que soy yo, ¿cierto? Que es Álvaro Vélez. Y hay otro personaje que se llama Alejandro Vélez, que es mi hermano. Y hay otro personaje que se llama Carolina Vélez, que es mi hermana. Y también hubo a mis amigos y de pronto aparecen mis papás, ¿cierto? Entonces, creo que la forma más sencilla, más fácil quizás de crear unos primeros personajes es contar mis propias historias a través del dibujo, de la historieta. Listo. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Por acá alguien nos dice que sospechan que es de tu misma edad y que apuesta que viste Los Pitufos. Entonces, vamos a responderles. Sí, sí, lo vi, sí, lo vi. Sí. Pero yo soy mucho más viejo, yo tengo 48 años, no parezco de 46. Bueno, muchas gracias, Álvaro, y muchas gracias por todas las recomendaciones que nos diste, y para todos los que nos están viendo, ojalá todos estos autores que tuvimos hoy los inspiren a crear nuevas historias, a crear nuevos personajes, a seguir dibujando y a seguir leyendo. Muchas gracias, Álvaro, te voy a dejar ir.